Muy buenas y bienvenidas o bienvenidos a un nuevo tutorial. Para los que no me conocéis, yo soy Adriana y hoy vamos a hacer la tercera parte del set de la pulsera infinito. Tenemos aquí dos, ¿vale? Que ya hemos hecho y nos faltaría una más, que esta sería de 2 filas. Y para esto vamos a usar los mismos materiales que hemos utilizado en los anteriores tutoriales, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los Miyukis de 1,5 de color rosa y plata. Luego, en el telar tenéis que poner 2 filas de hilo trenzado de 18 milímetros, que es este. Yo he puesto color rosa, pero vosotros si tenéis el set en otro color, pues tenéis que poner el color que habéis elegido. Luego vamos a necesitar un poquito de pegamento, una tijera, 2 alicates, ¿vale? 2 cierres de estos, así, ¿veis? Que tiene así como un cierre que se mete por debajo. Si no tenéis estos, tenéis que poner los que tengáis. Estos yo lo tengo que poner porque como tiene la fila es muy fina, entonces yo aquí los voy apretando con el alicate y por eso necesito estos dos. Luego vamos a necesitar un cierre langosta, 2 argollitas de estas así pequeñitas, ¿vale? Y una aguja, que yo uso la de 12, y en la aguja he puesto 1,5 metros de hilo, porque como es finita, con 1,5 metros nos sobra. Como siempre os digo, vamos a dejar entre el telar y desde donde vamos a empezar a hacer la pulsera 7-8 centímetros. Pasamos la aguja por el primer hilo por debajo y aquí me hago 2 nuditos. Ya sabéis que yo siempre empiezo así y hago 2 nudos al principio, dependiendo de la pulsera. Si es la pulsera de disminución, entonces me hago solo un nudo porque si no, luego me abulta mucho y no me gusta. Y voy a dejar 30 o 40 centímetros de hilo en la parte izquierda. Con 30 yo creo que es suficiente. Yo voy a dejar 40 para que no me falte. Y voy a hacerme aquí 2 nudos, 1 y 2. Y es mejor que nos sobre que no nos falte. Paso el hilo de la izquierda por detrás del telar y vamos a seguir haciendo y empezando esta pulsera. Vamos a enfilar la primera fila, que sería una rosa, y termino con otra plata. Paso por debajo de los hilos, estiramos, estirar despacio para que las rocallas no se os salgan, ¿vale? Y volvemos por encima y por el medio de las rocallas, así. Estiramos y apretamos un poquito. Y seguimos con la siguiente fila, que enfilamos lo mismo, una rosa, una plata, pasamos y volvemos por encima y por el medio de las 2 rocallas que tenemos, así. Mirar, os quiero enseñar una cosa. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hemos empezado a esperar así.
tenéis que hacer 4 filas para que las rocallas de color, en mi caso plata, estén abajo, aquí. Con lo cual tenemos que enfilar 4 filas, una rosa, una plata, una rosa, una plata y así 4 filas. Luego subimos las 4 filas de abajo, las subimos arriba, ¿vale? Y en vez de poner arriba el color rosa, vamos a poner el color plata, que ahora lo vamos a ver. Vamos a seguir con la tercera fila, que es la misma de color rosa en mi caso y color plata. Vuelvo a pasar por debajo y me vuelvo por encima. Son estas dos, la que hemos hecho la segunda y esta que es la tercera y la última del set, son muy pero muy fáciles de hacer, no tenéis pérdida. Y seguimos enfilando lo mismo, ¿vale? Que estamos en la cuarta fila y enfilamos una rosa, otra plata, paso. Y aquí ahora es lo que os decía anteriormente, que tenemos que subir las rocallas de color plata, perdón, que no he estirado bien de aquí y se me ha movido. Y lo que os decía, ahora tenemos que subir las 4 de color plata de abajo, las vamos a subir arriba y tenemos que enfilar una plata, una rosa y así voy haciendo 4 filas del mismo color, o sea, enfilo una plata, una rosa durante 4 filas. Volvemos. Ya he terminado la primera fila, sigo con la segunda, una plata, una rosa, paso, y vuelvo. Seguimos con la tercera fila. Lo mismo, ¿vale? Plata y rosa. Y me toca la última, que os he dicho que son 4, que voy a enfilar lo mismo. Plata y rosa. Aquí la tengo. Estiramos y volvemos. Y ahora lo que tengo que hacer, lo mismo que he hecho al principio. Enfilamos estas 4 filas otra vez. Con eso que conseguimos que las platas de arriba se nos pase abajo. Y cuando esté abajo las volvemos a subir arriba. Y eso es todo el modelo. Voy a seguir haciendo 4 filas más para que podáis ver cómo sale, pero os digo que es muy pero muy fácil de hacer. Del hecho, el tutorial ya veis que es cortito, porque yo no voy a estar enfilando lo mismo durante toda la pulsera, no tenéis pérdida. Enfilamos una rosa, una plata, una fila, ¿vale? Seguimos con la segunda fila con lo mismo, una rosa, una plata,
Y hacemos lo mismo, pasamos, estiramos y volvemos. Seguimos con la tercera fila, que es una rosa, una plata. Volvemos y nos queda otra más del mismo color, ¿vale? Rosa y plata. Pasamos y ahora lo que nos tocaría hacer, subir las rocallas de color plata o el color que habéis elegido, la vais a subir arriba. Mirad, ¿veis? La tenemos, hemos empezado abajo, hemos subido arriba, otra vez abajo y ahora nos tocaría arriba. Y esto sería durante toda la pulsera. Yo la voy a hacer entera y luego nos vemos al final para ver cómo la cerramos. Bueno, pues mirar, yo he llegado a final de la pulsera. Mirad qué bonita me ha salido, que siempre digo que me sale bonita porque realmente a mí me gustan mucho. Para una pulsera de 16 centímetros yo tengo 22 filas de 4, digamos. Los he contado así, mirad. Hemos empezado abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una arriba, una abajo de 4, ¿vale? Yo tengo 22. Si vuestra pulsera es más grande, tenéis que añadir. Y otra cosa muy importante, yo, como podéis observar, he empezado con las cuatro rocallas de color plata abajo y he terminado arriba. Aquí, ¿veis? No importa dónde acabáis, ¿vale? Da igual que acabéis arriba o acabéis abajo. Y como hemos llegado a final, voy a hacer lo mismo que he hecho en todas las pulseras. Voy a hacer un nudo aquí, ¿vale? Y voy a empezar a tejer. Paso la aguja por el primer hilo por debajo y luego paso por encima y salgo por debajo. En esta ocasión, en vez de salirnos arriba, nos tenemos que salir abajo, ¿vale? Porque es así, las filas son poquitas y ya entonces si pasamos por abajo, pues por lógica nos salimos también por abajo. Entonces yo aquí voy a hacerme el tejido, no os olvidéis de poner el hilo en 2, ¿vale? Y me sale por debajo y ahora paso por encima y salgo encima. Tenéis que mirar siempre dónde os sale el hilo. Si el hilo sale por abajo, pues subir con el hilo por arriba. Si el hilo sale por arriba, pasar por abajo. A mí, por ejemplo, aquí me sale arriba y voy a pasar por debajo del primer hilo y por encima del segundo. Y me salgo en el tercero abajo. Así. Y yo voy a hacer este tejido hasta que tenga la medida de estos cierres pequeñinos, ¿vale? Voy a seguir haciéndolo. Aquí me voy a cortar este hilito y mirar, voy midiendo lo mismo que he hecho con los otros cierres, ¿veis? Voy midiendo así, incluso este lo puedo poner por encima para mirar, ¿veis? Se me ha caído, pero yo ya tengo la medida de estos cierres, así,
lo vais midiendo. Entonces aquí me voy a hacer un nudo, me sale por debajo y paso la aguja por encima del primer hilo y me hago un nudo aquí y vuelvo a pasar en el otro lado para hacerme otro nudo. Esto lo hago para asegurarme que la pulsera no se me van a deshacer. Hago otro nudito aquí y lo mismo, paso la aguja 4 veces, como os he dicho en los anteriores tutoriales, de arriba a abajo, una, de abajo arriba 2, intentar meter la aguja no siempre por el mismo agujero, 3 y me salgo arriba, ¿vale? Y 4. Ahora asiento bien los hilos, veis, aquí se me ha quedado por detrás, tener cuidado, estirar así y ahora cortamos este hilo. Ahora me voy en este otro lado y hago lo mismo, ponemos el hilo en 2. ¿Por qué lo ponemos en 2? Porque para que el tejido sea más gordito y que no tengamos que hacer un montón de filas y luego tenemos más seguridad de que la pulsera esté más como más prieta, como más fija, digamos, ¿vale? Entonces ponemos el hilo en 2 y empezamos a tejer aquí y hacer lo mismo que hemos hecho en este lado, ¿vale? Me hago aquí un nudo, me sale por debajo y paso la aguja por encima y me hago aquí un nudo, así, y vuelvo en el otro lado y me hago otro nudito aquí en este lado. Lo mismo, paso 4 veces la aguja de arriba a abajo. Esto, como os he dicho, lo hacemos para asegurarnos de que la pulsera no se nos van a deshacer. Si lo queréis hacer, lo hacéis, pero yo os digo que lo hagáis, que es mucho más segura, ¿vale? Y ahora voy a cortar y voy a hacer lo mismo que he hecho en todas las pulseras. Voy a pegar un poquito de pegamento, o sea, voy a darle aquí en el tejido, solamente en el tejido, ¿vale? Le voy a dar un poco de pegamento tanto en un lado como en este otro. Le doy la vuelta y le doy otro poquito, lo dejo secar, por supuesto. Y voy a cortar, corto justo de donde he terminado de tejer. Tanto en un lado como en el otro. Una vez hecho esto, ahora voy a poner estos cierres. Mirad, si tenéis estos, posiblemente habéis trabajado más con ellos y sabéis cómo pegarlos. Pues es así de fácil, empujamos con la uña, bajamos la tapita esa que tiene, ¿vale? Así, para abajo. Dejo el centímetro, 1 milímetro que os he dicho. Y aquí me ayudo un poquito de la tijerita, la pongo así y con la uña voy empujando y darle forma, ¿vale? Luego ya me ayudo del alicate, así, y ahora una vez que lo he cogido poquito, me voy ayudando del alicate y voy apretando. Así, ¿veis? Os tiene que salir así. Bueno, si no tenéis estos cierres, tenéis que buscar
algo parecido, ¿vale? Esta pulserita también se puede hacer, mientras voy hablando voy pegando en este otro lado para que no se me seque el pegamento. Digamos que vosotras no tengáis este cierre. Si no tenéis estos cierres, tenéis que buscar unos que pueda cerrar aquí, que esté así chiquititos y pueda cerrar, porque realmente esta pulserita necesita algún tipo de cierres de estos. Dicho esto, ahora voy a poner el cierre langosta y voy a poner la argolla. La abrimos, la metemos en el cierre langosta y la metemos en el agujerito que tiene aquí. Voy ayudándome de este otro alicate, así, y en este lado lo tendría. Y ahora voy a poner en este otro la otra argollita. Abrimos y también colgamos de este agujerito que tiene el cierre, ¿vale? Así, y me ayudo de este otro alicate. Cerramos y mirad. Ya tendríamos la pulserita y el set, que ahora os voy a poner para que podáis ver qué monada y qué bonito ha salido. Me encanta. Es precioso. De verdad os lo digo, si lo hacéis en este color, os van a encantar. Mirad. Es que no se puede ser más bonito. Y como siempre me despido de vosotras y vosotros. Que tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente tutorial.